interior, brote verde de la vida y creación. Bienvenidos caminantes al sendero de brujos y filósofos. Acercamientos entre Castaneda, Nietzsche y Heidegger. He andado los caminos que propuso mi corazón. Cada paso, cada empeño, como una flor. Escrito por Rosa Cole. Publicado por la Universidad Pedagógica Nacional de México. Primera edición. Cuanto más camino, menos sé. Mayo de 1992. Más me siento, puedo ver. Hoy te presentamos el capítulo número 8. El salto mortal de la libertad. Cuanto más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. Aquí es donde la estupidez del hombre es más peligrosa. El hombre le tiene terror a la brujería. Tiembla de miedo ante la posibilidad de ser libre. El conocimiento silencioso, página 238. Que el hombre le tenga terror a la brujería, lo podemos comprender, aunque la brujería sea algo esencialmente distinto de lo que se entiende vulgarmente por ello. Y lo podemos comprender porque allí comienza lo desconocido. Que tiemble de miedo ante la posibilidad de ser libre, también lo comprendemos. Nota al pie. Luego de leer el libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad, nadie puede dejar de enterarse que la libertad es algo temible, por la aparente seguridad que quita. Fin de la nota. Pero es un nuevo motivo de asombro el que al ejercitar nuestra razón descubramos un vínculo entre la brujería y la libertad. Don Juan nos lo aclara cuando dice que la libertad es como una enfermedad contagiosa. Es transmitida. Su portador es el nahual impecable. Quizá la gente no lo aprecie, pero eso se debe a que no quieren ser libres. La libertad es aterradora. El fuego interior, página 319. Además de insistir en el sentimiento de miedo que provoca la libertad, Don Juan aclara que el portador del contagio es el nahual, pero el nahual es el brujo por antonomasia. De modo que ahora comprendemos. El hombre no le tiene miedo a la brujería por las razones comunes y corrientes. Tampoco porque la brujería sea el lindero con lo desconocido, sino porque el brujo es el portador del virus de la libertad. ¿Por qué es el brujo el portador de este virus? ¿Qué es lo que habilita para semejante tarea? El brujo tiene un único y principal quehacer en torno al cual se organizan todos sus demás quehaceres y no haceres. El movimiento del punto de encaje. Quiere decir entonces que la libertad tiene que ver
con el movimiento del punto de encaje. Es decir, que la libertad no interesa metafísicamente, sino físicamente. La libertad es un hecho relacionado con el punto de encaje, esto es, con la percepción, porque es el punto de encaje el que determina la percepción. Don Juan interpreta la libertad como capacidad de elección y decisión, pero no con respecto a los actos comunes y normales de los hombres, sino con respecto a la posibilidad de saltar a otras bandas de energía y percibir otros universos. Esta opción es el germen contagioso que portan los brujos. La libertad es, así, cosa de la percepción. Se trata de romper los parámetros de la percepción común. La libertad de la percepción es el salto mortal del pensamiento a lo milagroso. Es el acto de extendernos más allá de nuestros límites para tocar lo inconcebible. El conocimiento silencioso, página 243. Extraña manera para nosotros, occidentales racionales, de oír hablar de la libertad. De esa libertad que le permitió a Kant el desarrollo de su filosofía práctica y a la que consideraba la condición de nuestra vida moral. Para Kant, en contraposición con el fenómeno, lo que aparece, lo que se muestra a los sentidos y por lo tanto es cognoscible, el nómeno no puede conocerse. Así, la libertad, en tanto nómeno, no puede conocerse. Sin embargo, como constantemente nos encontramos decidiendo, es decir, ejerciendo nuestra libertad, por más que no sea un fenómeno que se presenta ante nuestros sentidos, es un hecho con el que nos topamos habitualmente, que convive con nosotros. En ese hecho consiste nuestra vida moral. Este planteamiento filosófico clásico merecía ser mencionado como fondo para destacar el enfoque de Don Juan, que en cierto modo continúa con esta línea porque enfoca la libertad como libre albedrío, aunque sea cosa de la percepción. Nota al pie. Se mencionó muy brevemente, y al pasar a Hegel y a Nietzsche con referencia a la libertad, como coincidencia con la necesidad. Se recuerda esto ahora solo para mostrar que la libertad, como libre albedrío, no es la única manera posible de pensar la libertad. Fin de la nota. Don Juan enseña que el hombre racional, al aferrarse tercamente a la imagen de sí, se impide a sí mismo escapar de la ignorancia. Ignora, por ejemplo, agrega Don Juan, que el hecho de la brujería no es una cuestión de encantamientos y de abracadabras, sino la libertad de percibir no solo el mundo que se da por sentado, sino también todo lo que es humanamente posible. El conocimiento silencioso, página 238. Expresa en otra oportunidad Don Juan. La libertad es el don del águila al hombre. Desgraciadamente, muy pocos hombres entienden que, para poder aceptar tan magnífico don, lo único que necesitamos es tener suficiente energía. El fuego interior, página 350. Antes la energía se relacionaba con el comprender, ahora con la posibilidad de aceptar el don de la libertad. ¿Quién hubiera pensado que para aceptar el don de la libertad se requería energía?
En este momento lo comprendemos porque sabemos que para mover el punto de encaje se necesitan raudales de energía. Y también sabemos que el don de la libertad que el águila ofrece se refiere a la percepción. Es decir, que si tenemos suficiente energía, estamos en condiciones de aceptar ese don para ingresar en otros mundos o para percibir el mundo de modo no habitual. Refiere don Juan que los brujos hablan de la brujería como si ésta fuera un ave mágica, misteriosa, que detiene su vuelo para dar propósito y esperanza al hombre. Los brujos viven bajo el ala de ese ave, a la que llaman el pájaro de la sabiduría, el pájaro de la libertad, y lo alimentan con su dedicación e impecabilidad. Los brujos saben que el vuelo del pájaro de la libertad es siempre en línea recta, ya que ese ave no tiene modo de hacer curvas en el aire, de girar y volver atrás. Y el pájaro de la libertad solo puede hacer dos cosas: llevar a la gente consigo o dejarlos atrás. El pájaro de la libertad tiene muy poca paciencia con la indecisión, y una vez que se va, jamás regresa. El conocimiento silencioso, página 46 y 47. El pájaro de la libertad le ofrece al hombre transformarse en guerrero. Si el hombre sabe aprovechar su centímetro cúbico de suerte, expresión de don Juan, se prende de sus patas y se va. El guerrero impecable es responsable de sus actos. Ser responsable significa que cuando se decide hacer algo, se debe ir hasta el fin y llevarlo emprendido hasta sus últimas consecuencias. Esto es parte del ethos, del cual brota el camino con corazón. Es parte de la ética originaria de esta sabiduría. Pero, de nuevo, el fundamento de la responsabilidad se afianza en lo físico. No llevar una acción hasta sus últimas consecuencias significa una pérdida de energía, a la vez que, aunque parezca paradójico, completar lo iniciado, a pesar de la saturación y del cansancio, produce energía. Hacernos responsables de nuestras decisiones significa estar dispuestos a morir por ellas. Le señala don Juan a su practicante. Viaje a Ixtlán, página 69. Responsabilidad y muerte se hallan esencialmente ligadas entre sí. Morir es algo monumental. Es mucho más que estirar la pata y ponerse tieso. El conocimiento silencioso, página 218. Afirma don Juan y muestra de este modo la diferencia entre la muerte de los animales y la muerte del hombre. Los animales estiran la pata. Los humanos mueren. El nahual sabe, como pocos, de qué se trata la muerte, pues es una presencia constante en la vida del guerrero y del brujo, no al modo como la muerte es parte de la vida en el orden de lo biológico, sino al modo como es parte de la existencia, por su inigualable poder transformador. El cazador, el guerrero, el brujo tienen, y esto no es una metáfora, constantemente la muerte detrás de su hombro izquierdo. En la entrevista ya citada de Castaneda con King, aquel aclara que la frase, entre comillas, la muerte está a nuestra izquierda, es para el brujo una percepción, pues cuando el cuerpo encara apropiadamente el mundo, dice Castaneda,
y se mueven los ojos hacia la izquierda, se puede constatar la presencia de la muerte. Martin Heidegger desarrolla el tema de la muerte entre los parágrafos 46 y 53 de su obra Ser y tiempo. En su descripción fenomenológica, deslinda el análisis existenciario de la muerte de otras exégesis del fenómeno. Es decir, diferencia el morir humano del morir animal. No es lo mismo la muerte desde la perspectiva filosófico-biológica que la muerte desde el modo de ser que se da en el hombre. Todo lo vivo deja de vivir. En términos de Don Juan, estira la pata, pero solo el hombre muere, porque es el único ente que es en relación a su muerte. Agrega Heidegger que el hombre muere porque a su ser le va la muerte. Desde que nace sabe que va a morir y ese hecho tiñe toda su existencia. Desde la perspectiva de Don Juan, este rasgo propio del ser del hombre, que es el saber que va a morir, es la condición de posibilidad de que la muerte sea algo monumental. Pero Don Juan haría aún otra diferenciación, porque para él no es lo mismo la muerte de un hombre común y corriente que la muerte de un guerrero o de un brujo. Dice Don Juan a su aprendiz: el guerrero considera la muerte como un consejero más tratable que la autocompasión. También puede ser llevada a testimoniar todo cuanto uno hace, igual que la compasión por ti mismo o la ira. Por lo visto, tras una lucha sin cuento, aprendiste a tenerte lástima, pero también puedes aprender en la misma forma a sentir tu fin inminente. Así puedes aprender a tener en la punta de los dedos la idea de tu muerte. Relatos de Poder, página 314. En la bifurcación de caminos o en su cruce, la presencia de la propia muerte es la brújula más eficaz para reconocer el camino con corazón. Pues a primera vista todos los caminos parecen iguales. Si esta fuera la última hora de mi vida, ¿dónde querría que me encuentre la muerte? La respuesta es infalible. Excluye toda duda. De lo que se trata, por cierto, es de la decisión y de la responsabilidad. Para Don Juan nunca es suficiente lo que se hable de la muerte, pues ella es la única verdadera consejera que tiene el hombre, dado que el hombre es el ser para la muerte, como muestra Heidegger. Son largas y muchas las referencias que hace Don Juan a la muerte en las conversaciones con su aprendiz. Le recomienda, por ejemplo, en Viaje a Ixtlán, en las páginas 62 y 63, que cuando esté impaciente, mire a su izquierda y pida consejo a su muerte, ya que una inmensa cantidad de mezquindad se pierde con que solo alcance a echarle un vistazo o sienta que ella está allí vigilándolo, que cuando sienta, como le ocurre a menudo, que todo le sale mal, se vuelva hacia su muerte y le pregunte si es cierto, para que ella le conteste que se equivoca, pues lo único que importa es su toque, y todavía no lo ha tocado. La certeza de que cada acto y cada minuto de la vida puede ser el último otorga la fuerza para no falsearlo y para no postergar la acción. Don Juan insiste en que todos los mortales se consideran inmortales, por eso postergan indefinidamente sus tareas o se dejan vencer por la timidez.
y reitera que nadie tiene tiempo, que no hay tiempo. A su aprendiz le señala que es la creencia en su continuidad la que lo hace tímido y que sus actos no pueden tener el gusto, el poder y la fuerza irresistible de los actos realizados por un hombre que sabe que está librando su última batalla sobre la tierra. Don Juan recomienda a su practicante usar su muerte, poniendo atención en el tenue lazo que lo une a ella, sin remordimiento, ni tristeza, ni preocupación, pues ante el hecho de que no se tiene el tiempo, los actos fluyen de una manera peculiar. Solo así cobran el poder que les corresponde. De otro modo, son siempre los actos de un hombre tímido, y agrega que no es una cosa terrible ser tímido si se es inmortal. Pero si uno está por morir, no hay tiempo para la timidez, pues la timidez hace que nos agarremos de algo que solo existe en nuestra mente, la idea de que mañana podré lo que no puedo hoy. La muerte invita a aceptar su consejo y a estar próximos a ella. Nota al pie. En ocasión de una visita que hiciera a Buenos Aires hace unos años el pensador greco-francés Costas Axelos, este se refirió a la muerte, en una entrevista que tuve oportunidad de hacerle, como a la gran ausente de la existencia. Afirmó que los hombres no morían, simplemente desaparecían en las salas preparadas a tal efecto, y recomendaba un retorno a la muerte, pues era posible tener con ella una relación más amigable. Fin de la nota. La diferencia entre la vida de un hombre común y la de un guerrero es que en esta, cada acto está asignado por la muerte, de modo que cada acto se torna poderoso, es decir, eficaz, seguro, preciso. En la ausencia de la muerte, los actos se debilitan, pues da lo mismo hacer una cosa que otra, ya que siempre habrá tiempo para corregir lo hecho. La finitud obliga a buscar una estrategia. El hombre que sabe que va a morir se convierte por eso mismo en un estratega que transforma su vida en algo digno de ser vivido. En vez de ser un despilfarro de acciones sin sentido. La muerte hace responsable al hombre de su vida y de su muerte, pero la mayoría de la gente pasa de acto en acto sin luchar ni pensar, mientras que un cazador evalúa cada acto y como tiene un conocimiento íntimo de su muerte, procede con juicio, como si cada acto fuera su última batalla sobre la tierra. Es natural que su último acto sobre la tierra sea lo mejor de sí mismo. Este es un mundo extraño. Las fuerzas que guían a los hombres son pavorosas, pero su esplendor es digno de verse. Viaje a Ixtlán, página 126 a la 128. En Introducción a la Metafísica, Heidegger comenta Antígona de Sófocles y se detiene precisamente en la palabra griega to deinotaton, que significa pavoroso. Heidegger cita el primer canto del coro de Antígona, cuyos dos primeros versos dicen así: muchas cosas son pavorosas. Nada, sin embargo, sobrepasa al hombre en pavor. Estas fuerzas no se piensan, se sienten. Cuando se trata del sentir no hay tiempo.
Enseña don Juan que cualquier conocimiento que se transforma en poder tiene la muerte como centro, y todo lo que es tocado por la muerte se transforma en poder. El valor infinito del instante está en relación con la finitud de la vida. De golpe, un mortal se da cuenta de lo que es. Ese es el instante de su propia recuperación. Que el poder supremo de la muerte es el de autentificar la vida. Lo sostienen tanto don Juan como Heidegger. Este desarrolla el tema en los parágrafos 52 y 53 de Ser y Tiempo. La muerte es un tema cotidiano. Me las tengo que haber con ella en el cruce de una calle o en un salón de fiestas, pero cotidianamente se trata siempre de la muerte de los otros. Me alcanza y me toca poco porque no es mi muerte. Mi muerte está lejos, no ha llegado. ¿Quién sabe cuándo llegará? Mientras tanto, diría don Juan, soy inmortal. Heidegger señala que el Dasein, el ser del hombre, encubre en su vida cotidiana su posibilidad más peculiar e intransferible. Por eso la muerte se le presenta siempre como muerte en los otros. En Ser y Tiempo, Heidegger muestra el carácter abierto del ser del hombre, es decir, abierto a sus posibilidades, de las cuales la más propia es su muerte. El hombre se fuga ante su posibilidad más extrema y ante su poder ser más propio, y se refugia en él. Al cabo también moriré, pero aún no. Dentro de la certeza se le otorga una cierta incertidumbre a la muerte. Pero así se evade el ser relativamente a la muerte. Como el ser del hombre es ser para la muerte, toda evasión de este hecho significa un falseamiento de su existencia. En la evasión, el ser del hombre deja de ser el que propiamente es, porque se oculta a sí mismo quién es. Se oculta a sí mismo que es un ser para la muerte. Heidegger continúa describiendo el fenómeno de la muerte y señala que todo tratamiento teórico que se haga de la muerte aleja su posibilidad. En cuanto posible debe la muerte mostrar lo menos posible su posibilidad. Por el contrario, el ser relativamente a la muerte, que se abra sus posibilidades más propias, ha de aguantársela en cuanto posibilidad. El subrayado es del autor. Heidegger considera que la espera es el primer paso en la recuperación del vínculo con la muerte. Este estar a la espera de la posibilidad de la muerte. El filósofo lo designa como precursar la posibilidad. Proyectarse sobre esta posibilidad es existir. Es el privilegio del hombre. Estar a la espera de la muerte es el modo de autentificar la existencia, de hacerla propia. En términos de don Juan, una existencia propia equivale a una existencia en la cual cada acto es la última batalla sobre la tierra. Esto es, cada acto tiene el poder que solo la muerte puede otorgar. Seguramente don Juan comentaría que el filósofo complica innecesariamente las cosas que él muestra con simplicidad. ¿Qué haría don Juan ante estos párrafos? Seguramente nos diría: toma, ahí tienes a tu filósofo. Mira qué manera de complicar lo que yo muestro tan simplemente. Se podría decir que esa complicación equivale a la distancia que va
desde el sitio del conocimiento silencioso al sitio de la razón. Pero ambos, recordémoslo, son amantes de lo simple. Heidegger fue un buscador del camino hacia lo simple. Don Juan no podría dejar de reconocer la fuerza de la expresión de Heidegger para mostrar algo que coincide plenamente con sus propias enseñanzas: el poder de la muerte para autentificar la vida, a través de las palabras, cuya dureza se debe precisamente al esfuerzo por romper el lenguaje conceptual característico de la filosofía. Por otra parte, tanto para Heidegger como para Don Juan, la instancia suprema de la libertad es la muerte. Heidegger la designa como, entre comillas, libertad relativamente a la muerte, lo que significa la posibilidad de anticipar, sin ilusiones y con angustia, la certeza de la propia muerte, con el consecuente desapego y renuncia al ego que ello provoca. Si bien para Don Juan la libertad es libertad de percibir, el guerrero solo alcanza la libertad total en su danza con la muerte, y el brujo en el instante en que el fuego interior consume cada célula de su cuerpo. Don Juan refiere que para los brujos, la muerte es el único adversario que vale la pena, ya que la vida es el proceso por el cual la muerte desafía a los mortales. La vida, dice Don Juan, es solo un medio para la muerte, y en ella hay dos contrincantes: la muerte, que es la fuerza activa, y cada uno de los hombres. De acuerdo con las enseñanzas de Don Juan, el brujo domina su muerte. En el mundo de la vida cotidiana, la palabra y las decisiones se pueden revocar mientras la muerte es irrevocable. En cambio, en el mundo de los brujos, la muerte normal puede recibir una contraorden, pero no la palabra ni las decisiones. El conocimiento silencioso, página 225. Un capítulo de Así habló Zaratustra, de Nietzsche, se titula De la muerte libre. Allí leemos: muchos mueren demasiado tarde y algunos mueren pronto. Todavía suena extraña esta doctrina. Muere a tiempo. Morir a tiempo. Eso es lo que Zaratustra enseña. Yo os elogio mi muerte, la muerte libre, que viene a mí porque yo quiero. Zaratustra, un vidente, un guerrero, un santo del conocimiento, debía tener una relación libre con la muerte. Zaratustra, brujo. Sin una visión clara de la muerte, no hay orden para los brujos, no hay sobriedad ni belleza, enseña Don Juan. Cuando el nahual Elías saca de la muerte a su futuro aprendiz Julián, al propinarle fuertes golpes en la espalda para moverle su punto de encaje, entre dientes masculla que la muerte solo existe porque el hombre aprendió a intentarla, que el poder del hombre es incalculable y que el intento de la muerte se podía suspender al hacer que el punto de encaje cambiara de posición, cosa que él hace. En el diálogo platónico, Fedón, Sócrates antes de morir, reflexiona que aquel que se consagra de modo adecuado a la filosofía no hace otra cosa, en el fondo, que ocuparse de la muerte y del estar muerto. De acuerdo con esta reflexión de Sócrates,
Don Juan fue propiamente un filósofo. He plantado una semilla aquí dentro en mi interior. Brote verde de la vida y creación. Eso fue el capítulo número 8. El salto mortal de la libertad. Escrito por Rosa Cole. He andado los caminos que propuso mi corazón. Cada paso, cada empeño, como una flor. Andando los caminos que propone el corazón. Así encontramos este libro. Cuanto más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. Que como una semilla ha germinado y empieza a dar brotes nuevos de vida. Cuanto más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. La bifurcación entre dos mundos. Gracias, caminante, por tu sintonía. Transmitimos energía fina.